Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en este día? Espero que estés muy bien y sobre todo que nos hayas estado siguiendo en los programas anteriores. Si es así, entonces sabrás que esta es la continuación del tema sobre comunicación familiar. Y como te mencionaba, es un tema muy importante y que va ligado con los otros que estuvimos viendo respecto a el manejo de las emociones. La comunicación en la familia es algo sumamente importante, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, qué sería lo mejor para comunicarnos, en qué momento, cómo me comunico con mis hijos, con mi pareja, etcétera. Entonces, eso provoca conflictos y que sea la fuente de muchos problemas. Por eso estas breves herramientas que te comparto son con el objetivo de que puedas mejorar tu relación familiar, tu relación de pareja y que puedas ver efectos productivos para la vida en conjunto y sobre todo que eso va a tener una repercusión a nivel individual. Así que no te sigas perdiendo los demás programas que tendremos, ya que tendrán información muy importante. Te mencionaba en el programa anterior acerca de la comunicación, qué era, qué elementos eran los que componían a la comunicación familiar, que tiene que haber un emisor, un receptor, un mensaje y que a veces se intercambian esos papeles. Y culminábamos hablando justamente de la comunicación no verbal, un elemento tan trascendental en la comunicación humana pero tan ignorado que muchas veces no nos percatamos que estamos siendo incongruentes, que estamos queriendo dar aparentemente un mensaje, pero en realidad estamos manifestando uno muy diferente. Y esa es la raíz de muchos conflictos que a veces tenemos en las relaciones personales. Así que es momento de empezar a poner atención a cómo te comunicas. Lo que dices con esto es lo mismo que dices con tus palabras, tienen el mismo contenido. Y si no es así, pues es momento entonces de preguntarte qué pasa, que no soy congruente en cómo manifiesto. Y esto va más allá de la educación, porque a veces podemos decir, es que así me educaron, así crecí, tengo un modo muy frío, muy seco de decir las cosas. Pero somos seres humanos con la capacidad de flexibilizar nuestras conductas y nuestros pensamientos. No somos rígidos como una mesa o como una piedra, sino que tenemos la posibilidad de aprender, pero también de desaprender aquellas cosas que no nos son útiles para nuestra vida. De modo que si identificas conductas, actitudes, incluso hasta pensamientos que no son positivos y sobre todo constructivos, ¿qué crees? Tienes la posibilidad de cambiarlos. Esa es la parte más maravillosa. Claro que a veces necesitamos de ayuda profesional para poder llevar a cabo esos cambios que necesitamos en un momento dado. Bien, en el tema de la comunicación, también es importante que sepamos que nos vamos a comunicar de manera diferente con cada una de las personas de nuestra familia. Por ejemplo, con tu pareja te vas a comunicar distinto a cómo te comunicas con tus hijos y muy diferente a cómo te comunicas con tus padres, con tus hermanos o con alguna persona fuera del núcleo familiar. Eso es importante tenerlo presente. Y junto con la comunicación van otra serie de herramientas que nos son útiles. Una de ellas es la empatía. ¿Has escuchado acerca de esta palabra? Seguramente sí. Y se pone de moda a veces y todo el mundo habla de empatía, pero la realidad es que al ponerla en práctica nos encontramos con dificultades importantes, porque ¿cómo es eso de ponerme en los zapatos de alguien más? ¿Cómo puedo lograrlo si ni siquiera le conozco? Bueno, a tu familia espero que sí le conozcas, pero ser empáticos con personas que no conocemos a veces puede tener esa dificultad. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿y cómo me pongo en el lugar de mi pareja, de mis hijos o de alguien más miembro de mi familia? Bueno, pues imaginando cómo verá la vida o incluso preguntándole, ¿no? Si realmente no sabes cómo se siente o no te lo imaginas, pues precisamente la comunicación nos sirve para que le puedas preguntar, oye, ayúdame a entenderte, no sé realmente cómo puedes estar viendo esto, qué significado tiene para ti, qué trascendencia tiene tal o cual conducta mía o de alguien más. Eso es lo maravilloso de la comunicación, que si algo no sabemos, podemos ir a preguntarlo. Y aquí, ojo, una regla de oro en el tema de la comunicación, no supongas. Ante cualquier duda, ve y pregunta.
porque a veces el hacer suposiciones es otro de los grandes vicios en las relaciones humanas. Pero antes de ir a esa idea, termino con la de la empatía. Ser empáticos implica que yo me imagine cómo lo está viviendo la otra persona, cómo está viviendo una determinada circunstancia y que desde ponerme en su lugar, entonces, pues mi comunicación pueda ser más honesta, más considerada, más respetuosa sobre todo. A veces pensamos que honestidad y respeto no se llevan, o hay personas que faltan al respeto amparándose en una supuesta honestidad. Ah, no, pues yo así soy, directa y digo las cosas como van, no las suavizo. Bueno, habría que preguntarnos si realmente se trata de una honestidad genuina o si más bien es una agresividad encubierta. Pero bueno, esas ya son otras ideas que cada quien de manera personal o incluso en un proceso terapéutico podrían explorar. Entonces, cuando yo me comunico de una manera honesta, abierta, sí directa, pero respetando el derecho de la otra persona a ser tratada con dignidad, en ese momento la comunicación también fluye. Y junto con la empatía va algo que le conocemos como asertividad. Quizás también has escuchado acerca de esa palabra. La asertividad es que pueda yo decir sí todo lo que pienso y lo que siento, como lo pienso y lo siento, siempre y cuando considere que mi derecho a expresarme tiene que convivir con el derecho de las demás personas a ser tratadas con respeto y dignidad. De modo que tengo que respetar esos límites también y tengo que formular las cosas de una manera en donde me esté dando mi lugar a mí, pero también le esté dando lugar a las demás personas. Y ojo, esto no quiere decir que me voy a responsabilizar de los otros, de sus emociones y de lo que los otros piensen. No, es simplemente que desde mí lo que salga sea algo honesto, sea algo empático y sea algo, sí, asertivo tal cual. La asertividad también nos dice que para que podamos comunicarnos mejor tenemos que partir desde hablar de mí en lugar de hablar del otro. ¿Cómo es esto? Recuerda algún momento en el que hayas discutido con alguien, ¿sí? O que hayas visto una discusión. Elige el ejemplo que tú quieras. Ahora recuerda un poco cómo comienzan generalmente esas discusiones, sobre todo cuando hay mucho enojo contenido o muchas otras emociones ahí alrededor. ¿Cómo comienzan? Generalmente empiezan con un tú. Tú hiciste, tú dijiste, o tú no hiciste, tú no dijiste, es que tú eres esto, tú lo otro, tú. Y entonces es un bombardeo del tú, que lo único que hace es que mi interlocutor o la otra persona se ponga a la defensiva. ¿Por qué? Porque se siente atacado, porque se siente ofendido. Y entonces deja de escuchar. ¿Y qué es lo único que va a ver acá en su cabeza? El cómo me va a debatir, cómo va a refutar todo lo que yo le estoy diciendo, cómo se va a defender también. Y dejó de escucharme. Y yo también dejo de escucharle si solamente estoy pensando en cómo voy es como una escalada que no termina, ¿no? Él quiere refutarme y a lo mejor me refuta porque me interviene, pero yo también ya estoy pensando qué le voy a decir entonces y dejamos de escucharnos. Lo único que estamos pensando es, ¿ahora qué le digo? ¿Ahora cómo se lo digo para que le cale? Para que se dé cuenta que yo tengo la razón. Y muchas veces se convierte en eso, en una lucha por tener la razón y la comunicación quedó totalmente de lado. Al final fue lo que menos interesó, que nos comunicáramos, porque nos enfrascamos en solamente estar echando culpas. Esa sería la palabra. De modo que la asertividad nos dice, o una comunicación asertiva tiene que ver con que yo pueda hablar desde mí en lugar de hablar del tú. ¿Y cómo es esto? Bueno, hablar desde el mí implica que yo le exprese a la otra persona cómo me siento, qué pienso, cómo me hizo sentir tal o cual circunstancia, cómo me siento cuando se me acusa, cuando me siento ignorada, qué me provoca pensar que alguien no me está valorando, etcétera. Entonces, en lugar de
culpar a la otra persona, yo le empiezo a hablar de cómo me siento yo con tales o cuales acciones, de lo que a mí me provoca. E implica la capacidad de decir, a mí no me gusta, o sí me gusta, me siento incómoda, no estoy de acuerdo. O sea, implica en todo momento defender sí mi posición, pero hablando desde cómo me siento a mí, cómo me hace sentir a mí. Y también dando la posibilidad a que la otra persona a lo mejor haga una corrección, porque quizás yo percibí las cosas de una determinada manera y tal vez la otra persona lo percibió de una manera totalmente diferente. De modo que también implica que le dé la oportunidad, que tenga la posibilidad, pues de poderme decir, no, es que no fue con esa intención y que yo le escuche. Y entonces date cuenta, si lo empiezas a practicar, que hablando desde ti tiene un impacto diferente a cómo va a ser percibido si se habla desde el tú. Empieza a practicarlo y te darás cuenta que la comunicación va a fluir de una mejor manera. Pero acá, ojo, también a veces no es posible llevar a cabo esa comunicación porque a lo mejor tú estás poniendo en práctica estos pequeños tips que te voy dando, pero las otras personas no necesariamente van a estar en ese mismo canal y con esa misma disposición para la comunicación, por lo que implica que la comunicación es un trabajo constante. O ir mejorando nuestra comunicación con la gente a nuestro alrededor es un trabajo constante, es una tarea constante que idealmente tendría que empezar desde que somos pequeños y seguir y no parar, no detenerse, porque vamos a encontrar en nuestra vida, pues obviamente situaciones que pueden afectar esa comunicación, como un estado emocional en específico. Si yo estoy muy enojada, difícilmente voy a estar abierta para la comunicación con alguien. Ya hablaremos en el siguiente capítulo acerca de resolución de conflictos y entenderemos un poco más estas cosas. De modo que te invito a que empieces a poner en práctica la empatía y la comunicación asertiva y con todos los miembros de la familia. También que puedas establecer un momento en específico para llevar a cabo esa comunicación, sea de pareja, sea con tus hijos. A veces no tenemos el hábito ni siquiera de preguntarnos cómo nos fue en el día, qué hiciste hoy, que te cuente tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, algo que en el día les haya llamado la atención. A veces pues solo es hola, ya llegaste, sí, ya llegué. Y ya es toda nuestra comunicación. Y realmente al momento de pues enfrentar situaciones más difíciles, pues nos damos cuenta que ni siquiera nos conocemos y que tiene muchísimo que ni siquiera hablamos unos con otros en casa. De modo que te invito a que también empieces a darte un espacio en casa para que vaya fluyendo esa comunicación. Empieza por sentarte 5 o 10 minutos con el objetivo exclusivo de que cada quien comparta algo importante de su día. No importa lo que sea. Bueno, sí importa porque si te lo comparten es porque es algo importante. Me refiero a que no tiene que ser una información sumamente trascendental, sino que puede ser cualquier cosa. Si a alguno de los miembros de la familia le llamó la atención en el día, pues tiene la suficiente importancia para compartirlo con las demás personas. Y si nos sentimos escuchados y escuchadas, pues entonces eso va a generar que vayamos queriendo que nos escuchen más. Aquí, ojo, cuando los hijos no se sienten escuchados, pues ¿qué crees? Van a empezar a recurrir a otras personas que sí, al menos en apariencia, les escuchan. Y es ahí donde pueden estar en riesgo de encontrarse con personas que no es precisamente algo constructivo lo que busquen con ellos. De modo que es momento que empieces a generar esos momentos y esas estrategias de comunicación para que vaya fluyendo mejor la relación entre tu familia y tú. Y eso va a tener también una repercusión favorable. Cuando haya algún conflicto, pues va a ser más fácil que puedan sentarse a establecer soluciones. Y hablando de eso, pues te espero para el siguiente programa en donde estaremos hablando acerca de solución de conflictos. Si no viste los demás programas, pues te invito a que los vayas checando porque todos de alguna manera se relacionan y en conjunto seguramente será información muy importante para ti. Bien, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Cuídate.